Buenas, queridas y queridos. En este día bastante gris, que ya pasa de los 30 días de este encierro, por lo menos para mí aquí en España. Este video se trata de contestar las 3 preguntas que más me hacen. Es que estas son preguntas que yo creo que me han preguntado más de 200 veces a lo largo de la existencia de este canal. La primera, la que más se ha repetido y les va a sorprender porque no es ni siquiera demasiadísimo interesante, pero es la que más me hacen. ¿Puedo utilizar frases de una canción o mencionar autores o mencionar libros o mencionar películas en mi libro, en mi manuscrito, en mi novela, sin tener problemas de derechos de autor o me van a denunciar por derechos de autor si hago esto? Esta es la pregunta que más se hace y la voy a contestar aquí de una vez y en breve. No puedes poner la letra completa de una canción, no puedes poner el capítulo completo de un libro, pero puedes mencionar fragmentos, puedes mencionar frases y por supuesto que puedes mencionar títulos de libros, títulos de películas, títulos de videojuegos, incluso marcas de cosas. Sí se puede. Ahora, siempre hay que darle crédito al autor original de estas cosas. Si tú pones un epígrafe, recordemos que es la frase que ponen a veces algunos autores antes de un capítulo o antes de un libro. Si pones una frase que sacaste de otra parte, siempre tienes que decir de dónde salió esa frase, quién es el autor. Si pones lo mismo, un párrafo de un poema, un párrafo de una canción, unos versos, siempre tienes que poner quién es el autor. Ahora, las referencias a un autor, a una persona célebre, a una marca, todas las puedes mencionar. Ahora, las menciones a marcas o a marcas de comida, por ejemplo, específicas, es decir, una Coca-Cola o unos Doritos Nachos, cosas así, yo las evitaría si es posible, pero si son muy necesarias para la novela, pues déjalas. O sea, si son algo que es muy necesario porque significa algo, déjalas. Si no, puedes decir refresco de cola o frituras o lo que quieras, no tienes que decir las marcas específicas. Pero hay pocos libros que no hablen de otros libros. De hecho, una de las frases más típicas es que los libros te recomiendan otros libros. O sea, que tú empiezas a leer y ese mismo libro te habla de otras lecturas o te remite a otras lecturas. Entonces, por supuesto que se pueden mencionar otros libros, por supuesto que se pueden mencionar canciones, por supuesto que se pueden mencionar personas que han existido. Ahora, si vas a mencionar personas que han existido en tu vida personal y vas a traicionar secretos o confidencias que te han hecho, pues ahí ya te estás metiendo, como diría mi madre, en terreno fangoso. Estás metiéndote en terreno peligroso y es innecesario. Recordemos que cuando escribimos estamos escribiendo nuestra versión de las cosas, no es necesario que escribamos desde una verdad objetiva, que esto no existe. Y si no es absolutamente necesario usar nombres reales de personas que te rodean, no lo hagas a menos que sea, por supuesto, la historia de tu vida. Pero cuando no es necesario, evitarlo, crear personajes que partan de nuestra vida para escribir una novela que al final va a ser nuestra versión de las cosas o una novela de ficción, pues es mejor no meternos en esta clase de problemas. Pero mencionar que estaba escuchando la sinfonía de Beethoven, claro que puedes mencionar a Beethoven. Poner al principio de un capítulo la frase Romeo, ¿por qué es tu nombre Romeo? William Shakespeare, por supuesto que lo puedes hacer. Decir, estaba escuchando la canción Firework de Katy Perry, claro que lo puedes decir, siempre diciendo de quién es, siempre mencionando el origen de la canción y esto en primer lugar. En segundo lugar, si terminas publicando de la manera tradicional por medio de una editorial, ellos muchas veces se ocupan de las cuestiones legales, de revisar si hay algún problema con algo que tú estés mencionando. O sea, te van a decir el límite de pedazos que puedes poner de una historia, o te van a decir, no, pues no puedes poner el capítulo entero de otra novela porque pues ahí ya la estás plagiando, etcétera, ¿no? Pero en primer lugar, o sea, a grandes rasgos, mencionar nombres de personas célebres que existen y que son conocidas o personas públicas, se pueden mencionar. Frases, versos, se pueden mencionar. Meterte en confidencias de gente cercana tuya o escribir la historia de alguien cuya historia no quiere ser escrita o
decir que estás escribiendo una novela histórica, pero que no esté investigada y tú estés clamando que lo que dices es cierto, es peligroso. Mejor decir que es una novela, cambiar los nombres y así tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Esta es la pregunta que más me hacen. Resuelta. La segunda pregunta más común es si se puede utilizar más de un narrador en una novela. Por supuesto que se puede utilizar más de un narrador en una novela. Esto es una práctica sumamente común y cada vez más, pero eh, no hay ninguna regla. Esto es lo que trato siempre de transmitirles en este canal. No hay reglas en cuanto a nuestra escritura. Las reglas las ponemos nosotros, las limitaciones nos las ponemos nosotros y muchas veces las limitaciones vienen de no conocer lo que se está haciendo a nivel literario, entonces no se nos ocurre que se puedan hacer estas cosas. Por supuesto que se pueden utilizar narradores distintos en una misma novela. Se puede utilizar un narrador omnisciente y alternarlo con narradores en primera persona. Se pueden alternar monólogos internos con diálogos. Se pueden alternar epístolas o cartas con una narración en presente, dicha por una persona de viva voz. Todo se puede hacer. Lo más importante siempre es la claridad, que se entienda quién está hablando. Hay autores tan hábiles que ni siquiera tienen que usar efectos especiales, como yo le llamo a las itálicas o al cambio de letra, al cambio de tipo de letra, que deje muy claro que este es de una persona o este es de otra, o no ven necesario poner Panchito y poner el pedazo en el que habla Panchito y después poner Panchita y poner el pedazo en el que habla Panchita. Son tan hábiles que sus narradores tienen un tono tan específico, tan bien creado, tan bien hilado, tan bien diferenciados uno del otro, que uno como lector no se confunde. Hay autores tan hábiles que tienen a dos narradores dentro de un mismo capítulo, dentro de un mismo párrafo, o dos puntos de vista dentro de un mismo párrafo, y uno como lector lo entiende por lo bien que está hecho. Hay que tener mucho cuidado y recordar que la prioridad es la claridad. Mientras se entienda, todo se puede hacer. Lo más importante es que uno como primer lector de su texto entienda cuando lee de una manera un poco objetiva o externa lo que está pasando, que nuestro lector hipotético entienda quién está hablando y desde dónde. Esto se logra definiendo los personajes a medida que los vamos creando, con características específicas, individuales, tienen un tono, tienen un punto de vista, un lenguaje y saber desde dónde están narrando. Si un narrador está narrando en pasado y el otro está narrando en presente, pues solamente con estos tiempos verbales distintos va a ser muy fácil distinguir quién está hablando. Pero contestando a la pregunta en breve, por supuesto que en una misma novela se pueden utilizar distintos narradores. Si no te crees capaz de hacer estas piruetas narrativas, no lo hagas. Quédate con un solo narrador. También esto se ha hecho en muchísimas novelas. Trata de poner como prioridad la claridad, que se entienda qué sucede. Y la tercera pregunta es la siguiente, la tercera pregunta que más se hace y además la que más enojo causa entre muchos de los que ven este canal y que seguramente después lo dejan de leer. ¿Por qué tengo que leer para escribir? Y esta pregunta viene complementada con, ¿y si a mí no me gusta leer, pero me gusta ver la tele, me gusta ver películas, me gusta el anime y me gustan los cómics y los videojuegos? ¿No puedo escribir a partir de ahí? Y les respondo lo mismo. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Nadie te va a decir que no escribas y nadie va a checar tu lista de libros leídos y nadie te va a hacer un examen de qué has leído y qué no has leído. A mí me llama la atención y la verdad es que me causa mucha gracia cuando los suscriptores, casi siempre muy jóvenes, se enojan conmigo y me reclaman y me insultan cuando les digo que para ser un buen escritor hay que leer. Tratan de darme mil argumentos de por qué no y me dicen que yo soy una persona que está limitando a los escritores. Yo se lo estoy diciendo, en primera yo se lo estoy diciendo mi opinión, pero es una realidad que para ser bueno en lo que sea hay que consumir eso. Si tú, y este ejemplo lo he dado antes, si tú quieres ser repostero pero no te gustan los postres y nunca has probado el azúcar, pues no vas a saber qué es lo que qué es lo que estás preparando y qué combinaciones saben bien y cuáles combinaciones no saben bien. Además, pues es un poco absurdo esperar que la gente consuma algo que tú no estás dispuesto a consumir. Entonces, como autor, es decir,
yo estoy escribiendo algo que vale mucho la pena, entonces tú léelo, tu lector lee lo que yo estoy consumiendo, pero yo no consumo lo de los demás, porque eso no vale la pena. No sé si ven la lógica en esto. A mí me parece increíble seguir explicando por qué se debe de leer para ser autores y decir que se debe de leer cuando leer es un placer y es un abrirnos mundos y es un salirnos de nuestras pequeñas burbujas, dejar de ser ignorantes y salir de la mediocridad, ¿no? ¿Por qué leer es una parte importante de la vida del autor? En primera, porque te das cuenta de lo que ya se ha hecho y así no vuelves a escribir Oliver Twist y piensas que tú lo escribiste, sino que sabes que ya existió. Estar al tanto. Pensemos, por ejemplo, en diseñadores de modas, ¿no? Pues mañana va a existir un diseñador de modas que dice que él no está al tanto de lo que se ha hecho porque no quiere que influencien su estilo. Esto lo he escuchado de varios suscriptores que dicen leer mucho y escribir, entonces te acaba siendo una mezcla de lo que has leído y no hay nada original ahí. Pues esto es un punto de vista bastante triste y mediocre porque todos somos mezcla de todo lo que consumimos y eso es la riqueza, que todo lo que consumimos de contenidos de todo tipo pasa a través de nuestro filtro individual, de nuestra manera de ver las cosas y entre más elementos tenemos, más enriquecido sale esto. Entre más palabras conocemos, entre más contenidos vemos, entre más viajamos, ya sea de manera física o de manera interna o de manera literaria, mejores contenidos tenemos para hacer una mezcla que sea personal. Es lo que siempre digo, escribir es como cocinar, entre más ingredientes tenemos, mejores cosas y más variadas podemos hacer. Como ustedes saben, para mí el oficio de escribir, la idea que tengo acerca de por qué hacemos literatura, tiene que ver con un crecimiento personal, tiene que ver con un viaje interno, tiene que ver con ser mejores en lo que hacemos cada vez. Y para esto, pues yo sí considero que eh, hay que estar al tanto, hay que estar estudiando, hay que estar leyendo, hay que estar con una curiosidad viva todo el tiempo y hay que quitarnos esta soberbia de yo no leo porque lo que escriben los demás no me interesa y sin embargo lo mío sí es interesante o yo no leo porque me da miedo que me influencien. Yo creo que más bien el miedo ahí es a descubrir que lo que tú creías que habías inventado no lo inventaste tú, sino que ya se ha dicho y que entonces tienes que esforzarte un poco más para decir algo que sea auténtico, para decir algo que sea original y que sea realmente algo que valga la pena, que te valga la pena a ti. Esta búsqueda es difícil porque, por supuesto, después de tantos años de literatura, mucho se ha dicho, casi todo se ha dicho. El reto es irnos hacia adentro. Pero la manera de irnos hacia adentro también tiene que ver con estar consumiendo contenidos de calidad todo el tiempo, comparándolos, aprendiendo, analizándonos y enriqueciéndonos de todo esto. Todo el mundo copiamos, dándonos cuenta o sin darnos cuenta. Todo el mundo copiamos, al igual que un artista primero aprende a dibujar copiando un jarrón y ya después hace su propio jarrón filtrado por su visión interna. La realidad es de la que tomamos cosas, ¿no? No podemos tener esta soberbia de yo no leo nada y escribo. Bueno, sí podemos, muchos la tienen y está bien, cada quien tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Les digo, no hay una regla, no hay reglas, uno tiene derecho a hacer lo que quiera y tal vez habrá historias muy originales y muy ricas que salgan de gente que no ha leído nada o de gente que ha consumido otros contenidos, está perfecto. El mundo literario siempre ha tenido gente que es muy lectora y siempre ha tenido gente que no es muy lectora. Hoy tenemos muchos más escritores que antes porque se ha facilitado la manera de publicar y las ganas de compartir nuestras vidas, de compartir nuestros contenidos y yo creo que eso está bien. En cuanto a gente que toma en serio la labor de escritor y quiere formar parte pues de un universo literario porque disfruta estar ahí, porque disfruta estar entre libros, porque admira el trabajo de otros autores, porque ha ido tomando cosas para forjarse su propio estilo personal, entenderán y nadie les tendrá que convencer de que leer es parte de este mundo. No iba a decir otra vez de que tienen que leer, pero esto de tienen que leer, no tienes que nada, ¿no? La literatura seguirá existiendo como siempre ha existido, aunque tú no leas. Una de las aristas de la tercera pregunta que también surge con mucha frecuencia es, a mí no me gusta leer, pero me gustan mucho los cómics. ¿Es lo mismo?
Pues no, no es lo mismo. Hay diferentes calidades y hay diferentes estilos. ¿Quieres aprender a hacer cómics? Pues consume cómics. ¿Quieres aprender a escribir? Lee. ¿Por qué? Porque todos los elementos y la riqueza de los elementos y de los ingredientes que vas a encontrar en una y otra son distintos. Por supuesto, no estoy diciendo que no nos enriquezcan toda clase de contenidos. Yo leo muchas novelas gráficas, leo muchos cómics, hago tiras cómicas, mis escritos se enriquecen de música, de cine, de libros de ensayo y de investigación. Entre más cosas, mejor, por supuesto. Pero una no sustituye a la otra. Entonces, eso es, supongo, mi respuesta. Quiero agradecerle de nuevo a los miembros de este canal que con sus membresías apoyan la creación de estos contenidos que, como han visto ustedes, salen con mucha más frecuencia para acompañarlos y aliviarles un poco esta cuarentena. Cuídense mucho,